Bien. Bien. Pero no va a haber más que esto, Jordi, ¿eh? Esta cantidad de gente nomás. Con él Por llegaremos a eso, 40. para que puedan ver ellos lo que estamos diciendo de esta página. Claro, ahí repito por ahí lo que decía recién. Dale, dale. Al ser la, la página esta de crédito, de cierre, para mí el hecho de que aparezcan los personajes es como que intenta continuar con la historia y entonces no le estaría dando un cierre a la historia, sino más bien como esas películas que terminan inconclusas y que continuarán o algo Sí. por el estilo. Y Incluso entonces, el mismo contenido del texto, no sé qué será lo que le dijeron en tipografía, pero venía a visitar hablando de el final, o sea, estaría bueno antes, en todo caso, pero acá ya no es necesario, digamos, venir a conocer historias de Raúl visitando, sino directamente, acuérdense, es una pantalla de cierre, ¿sí? Solamente créditos y sí, como decía Cristian, integrar, si se quiere, algo de imagen, pero no dar la pauta de que eventualmente volvemos a contar desde el final. O sea, hay un orden de prelación y eso me parece que deberían de serlo. claro, yo digo imágenes como estos objetos, esta especie de líneas, esta especie de, de ángulos que hacen por acá. O sea, tratar de tomarlo como esa idea de miscelánea, de elemento accesorio. Tranquilamente pueden Parte del pasar edificio. crédito o el edificio o Claro, algo, sí. claro, ¿sí? Otra cosa también, denle suficiente contraste a los logos y demás que se vean, porque si no hay queda como demasiado perdido todo, ¿no? No sé si sería negro el color, pero sí que se Está genere bueno que como, usen su paleta cromática, pero que se lea. Ok, claro, perfecto. busquen un contraste Y mayor. tenemos otro tono de marrón, uno más fuerte. Podríamos agregar eso. Y bueno, nosotras igual presentamos como varias propuestas para esa última página. Así que vamos a intentar a ver, quizás sí, agregar el museo o algún otro objeto de medio de comunicación. Nos había quedado, como ayer nos pusimos a crear y eso, para terminar de agregar ilustraciones. em, Eran cassette, discos de vinilo. Por ahí podemos Sí, utilizar como todo lo que objetos agregábamos. tienen un montón para poner ahí, a lucirse de alguna manera. Así que no sería, me parece no es propio los personajes, digo, en los créditos. Nada más. Bueno, Bien. profe, Sí. gracias. Por ahí Sí, también, Cristian, ujú. estaría bueno revisar todo el sistema, porque en la guía de la clase de hoy también habla no solo del lenguaje, sino del sistema gráfico. A ver. Es- Chicas, ¿qué les parece a ustedes? O sea, viendo así en esa vista que está proponiendo Cristian, ¿cómo se percibe la idea de sistema? ¿Cómo lo ven ustedes? Sobre todo aludiendo a la palabra que dijeron de climas que agregaron, donde Sí, se diferencia esa intensidad, donde no. Hasta acá yo lo que puedo advertir claramente es que tenemos una portada, digamos, y después sí, tenemos los créditos que se identifican claramente por su cantidad o el color, digamos, del fondo. el Por su color verdor. importante, Sí, claro. y el resto es el desarrollo que tiene siempre ese marrón, pero nunca va variando, nunca. Aparte, el concepto mismo de clima supone que uno decide contar en algún momento algo extremadamente intenso o muy tranquilo, viéndolo así, entornando los ojos. Yo por lo menos veo que está todo muy igualito, ¿sí? Las 6 páginas del medio están, o pantallas del medio, perdón, están como hablando Sí. al mismo nivel en cuanto a volumen, En la misma intensidad, o sea, ¿sí? poner Por el ahí Pero la volumen. segunda, por ahí la por ahí segunda, cuando, tal vez. cuando aparece el fantasma, por ahí tendría que haber una diferencia con el resto, que suele ser una doble página en un libro. Correcto. Otro punto La también, página central. donde está el globo, donde Berneri empieza a contar todo lo que fue el cierre del territorio, la dictadura. Sí, la verdad Donde que aparece, eso, por ejemplo, donde se aparece podría la cara, destacar.
Sí, Claro, se sí. puede. Un momento más intenso. Sí, por ahí se oscurece o se aclara más, o incluso aparece un tinte nuevo que rompa por ahí una trilogía de colores, no sé. Algo que pueda leerse como que, epa, acá pasó algo y necesito enfatizarlo. ¿Lo ven ustedes, chicas? O sea, Sí, profe, sí, se María ve Belén. y sí, yo concuerdo. Por ahí se quiso dejar las páginas del medio en un mismo color por el hecho de que si poníamos, por ejemplo, un fondo negro donde en el clímax de la historia y cuando Raúl habla del cierre de la dictadura y demás, por ahí se despegaba mucho y eso es lo que nos da un poco de miedo. Pero sí, la verdad tampoco se probó como para decirle si quedaba bien o no. Pero sí concuerdo con que podría Bueno, Pero pero para mira esta reforzar cosa, su narrativa, su relato, hay distintos momentos, entonces esos momentos, que algunos son como más calmos, pero otros más intensos dentro de su narración gráfica, no se está viendo esa intensidad, ¿se entiende? Entonces puede ser que a través del clima gráfico o el ambiente mismo, porque acá, digamos, de la segunda, que es la introducción, la escalera, viendo en esta escala el trabajo, ¿no? La escalera es el único elemento que como imagen que rompe el resto de lo otro que es bastante monótono, así como aparece, ¿sí? Sí. Más allá de los porcentajes. Sí, y hay otra cosa que también ya les comenté la vez pasada, ¿no? Y bueno, a todos en general, Sí, que es cómo abordan, por ejemplo, paleta cromática de los textos. Siempre se mantiene, digamos. Tenemos esto, y yo puedo reconocer en esta página otra similar. Entonces digo, esto también tienen que manejarlo ustedes en relación a estos climas que van a generar. Así que no quede ese verde siempre el mismo verde. ¿Se entiende lo que quiero decir? No, si fuese verde, porque puede hasta cambiar de tono, de acuerdo a qué quieren contar. Mientras tanto, el texto va a permanecer con ciertas características que van a hacer que uno entienda que estás hablando de la misma situación, ¿sí? Textual. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? Sí, profe. Que no queden ancladas, digamos, a una forma de representar con el texto, que está bastante claro porque, digamos, no hay otras opciones. Sin embargo, ese tipo de manipulación lo único que hace es sacarlo de contexto de la historia a narrar, por ejemplo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces digo, el hecho de no cambiar el fondo para generar ese contraste determinado siempre con el texto hace que uno pueda leerlo siempre bien. Y por ahí en algún momento no hace falta que se lea todo bien, sino que quisiéramos que uno lo lea más lento, que uno no lo pueda alcanzar a leer. ¿Se entiende? Ustedes tienen que ir jugando con eso, obviamente en el grado de legibilidad posible, porque si es imposible leer va a estar mal, ¿no? La idea es que se lea, pero si queremos llegar o quitar dificultad a esa lectura y con respecto a la historia porque si no, ahí, no sé, agrando de nuevo y vuelvo a ver que lo que sucede es que hay como fotos, ¿sí? Fotos me refiero a que es la imagen de un instante de algo, sin poder entender bien qué es ese instante en relación a, entonces digo, tengo una pantalla un instante, otra pantalla otro instante, acá tengo otro instante, acá, entonces digo, ¿cómo, qué los une, qué los relaciona? Desde esa parte está como que todavía muy disgregado en cuestión de narrativa como imagen. ¿Sí? En este caso, en esta pantalla en particular, se entiende mucho más esa narrativa de alguien que está hablando, que estaría contando algo, ¿sí? Y después yo puedo leer este supertexto que te dice acá, es una pena lo que sucedió, ah, entonces está contando algo que sucedió, y ahí uno reconstruye un poco lo que pasa ahí, ¿no? Ahora, esta pantalla podría ser hasta incluso más trágica, como dijeron. ¿Me entiende? Sí, sí, profe. puede derramarse algún líquido rojo por ahí, una cosa así. No necesariamente, o sea, podemos darnos un poco alguna licencia como para enfatizar algo, aunque no parezca estar dentro de lo que es la estructura general propuesta. Sí, pero lo interesante es que tiene muchos elementos que les puede permitir trabajar eso. O Sí, sea, sí. tienen muchos recursos para trabajar
desde la paleta cromática hasta la cantidad de personajes, de elementos, Eh, está faltando entonces, el clima sí que se diferencie, digamos, los momentos, claro, la intensidad otra y la cosa, intensidad entre ellos. otra cosa es no tener miedo eventualmente de pisar con el texto parte de la imagen, porque, a ver, si es por problemas de legibilidad, eso se soluciona. El tema es que se enganchen. Por ahí hay en algunos lugares mucho espacio, por ejemplo, en esa primera, la que está arriba del que baja la escalera, hay algunos silencios ahí a la derecha de la pieza, después de la palabra museo, un gran silencio de espacio que ¿para qué estaría si no contiene nada? ¿Se entiende? Entonces por ahí, bueno, moverlo, girarlo, la grilla sí, la grilla no, versus también si no provocamos algún cambio, digamos que nos estamos atando mucho. Son todas guías nada más, ¿no? No es que sí o sí, por lo menos desde taller debería complementarse esto de la supergrilla, pero podríamos hacer interactuar los textos con parte de lo que es la imagen, sin que necesariamente el texto no se lea, ¿no? Hay operaciones para eso. Porque yo lo veo muy, está la imagen, está el texto, está la imagen, está el texto. Y a veces me parece importante eso de no desperdiciar grandes espacios o generar esos silencios, tratándose de que tenemos que contar una historia también desde el punto de vista visual, no solamente lectural, si cabe el término. Yo lo que marqué acá, por ejemplo, tiene que ver con un poco con esto de la narrativa. Si ustedes, esta sería la parte donde él escucha el ruido o algo así, ¿era, no? Sí. Entonces digo, fíjense, piensen en cuántas, no sé, películas pueden haber visto ustedes de suspenso, misterio, terror, qué sé yo, y cómo se muestra una escena similar a esa, cómo aparece, ¿sí? ¿Cómo, cómo se la imaginan, cómo la recuerdan, por ejemplo? Es Claro, similar a lo que por estamos ahí vean viendo. las cajas, por ahí vean las cajas de texto como manchas, ¿sí? No necesariamente para ser leídas, para provocar el encuentro. Después vemos si corregimos el tema de la lecturabilidad o no, pero por lo menos para que no se dé, a ver si puedo yo también meter uña. No, déjame. Esta nomás. Sí, ahí está. Por ejemplo, no, esto que está así, ¿no? Como parece todo un pastillón donde va cierto tipo de información y acá pasa otra cosa. Lo que yo decía era esto, por ejemplo, acá tenemos un gran espacio que eventualmente no se ocupa, por acá medio también. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿qué pasa si esto empieza a moverse, se inclina un poquito más? Porque, a ver, la extrema, a ver, el extremo equilibrio, ¿sí? La simetría, por ahí que yo lo veo un poco en este sentido, un eje de simetría, por acá pasa algo, por acá pasa algo, yo debería tal vez inclinarlo un poquito, digo yo, para poder romper esa tranquilidad visual, si estoy hablando de un momento así donde aparece esto que decíamos, el sonido, lo identifiqué, o se escuchó algo. Bueno, pero esta pieza así, ese se escuchó algo, le falta un plusito para que se pueda entender que acá sucedió algo importante, que es escuchar un sonido, ¿sí? No sé, convoca al miedo o por lo menos al interés o algo, pero está tranquilito, ¿sí? Claro, Es como como que, en el caso de las películas de suspenso y ese tipo de cosas, es más lo que no se muestra que lo que se muestra. Y aparecen mucho en los primeros planos, las caras mirando así, puede haber una idea de movimiento de la cara que mira de dónde viene el sonido, o el cambio de color puede hacer que se entienda como onda sonora. Sí, yo más que nada me refería a eso. O sea, estamos acá en la situación de una persona barriendo o haciendo algo que tampoco se ve barriendo, está parada, digamos, con una escoba en la mano. sí, ¿Qué pasa si acá se agranda la cabeza y mueve los ojitos eso para algún lado o mira para algún lado? Y estaría bueno que el lado para donde mire o se entienda que está mirando tiene que ver con ese ruido o lo que sea que se escuche. sí. O acá aparece así la oreja, ponele, ¿viste? Con un sonido que llega, ¿se Claro, entiende? puede No, ser también. por eso yo insisto, no le tengan miedo a probar. Acá nosotros habilitamos un montón de cosas que por ahí
quizás para tipografía son importantes, como esto que decía, ¿no? Las cajas, las proporciones, los tamaños, las líneas de una grilla, etcétera, que no es que no tengan que cumplimentarse, ¿sí? Pero por lo menos tratar de hacerlo más activo, más activa, perdón, a la participación de lo que es la imagen. El tema, yo vuelvo, o sea, falta esa parte de la narración gráfica. Hasta ahora quedan como imágenes estáticas que están conviviendo con un texto. Ahora conviven de una mejor manera, que está muy interesante, ¿sí? Pero lo que le está faltando es que la imagen, aparte de lo que está diciendo el texto, también le sume otra cosa. Eso es lo que por ahí pasa, ¿no? Entonces digo, acá, en esta que la vez pasada yo le decía, ¿hace falta poner al personaje completo? ¿Qué pasa si mostramos los escalones y solamente, no sé, unos piecitos por acá? Y se entiende, o por lo menos que uno, el color del zapato tenga que ver con este color y uno entienda que no, zapato, y ya está, o sea, no hace falta poner de nuevo todo el personaje. Como que esos recursos son lo importante que se entiendan, ¿sí? Y ahí tenemos una relación de una pantalla a otra, ¿no? En el hecho narrativo, y después lo que se narra dentro de cada una, ¿sí? Porque en este caso hay que enlazar también esto que está pasando. Porque si no, el texto acá lo que está haciendo es cortándole el hilo, digamos, de lo que está pasando con la imagen. Entonces tenemos una y tenemos otra. O sea, son evidentemente tiempos, espacios totalmente distintos. No sabemos cuál es uno y cuál es otro. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, en esta pieza, por ejemplo, estaría bueno determinar qué es lo importante, que la persona baja o que la persona se encuentra con alguien. ¿Qué es más importante? Porque acá parece ser que lo más importante, por la escala que tiene toda la imagen, es que está bajando la escalera. Y el encuentro fue, mirá, así tipo algo, ¿viste? En segundo plano, anecdótico, que no. ¿Se entiende? Sí. Gina Moravillagra. Que no les confunda, porque la clase pasada se veían los piecitos y no se sabía si estaba subiendo o bajando. Por eso ellos Yo pusieron no ahora. confundo. Lo que digo es analizar esa Sí, relación que existe entre pero, esto, como decía pero, Cristian, y esto, para No, no ver digo, de no qué digo por lo estamos que vos hablando. dijiste, Tito. no, pero yo No no, digo yo por lo lo que que. voy es que también lo dije la vez pasada. No sé si la mejor opción es que muestren de frente esa escalera. Vamos a suponer que se Ahora entiende. que mostró de costado, la verdad que creo que nunca se nos cruzó por la cabeza esa idea. Y creo que funcionaría mucho mejor porque se nos complicaba al mostrar de frente Y es que por puede servirles, la claro, puede expresión de servirles la como. pantalla. No, Sí, yo había propuesto, sí. Sabri, en el grupo el tema de que se muestre la escalera de costado, pero no sé, por ahí pensé que no quedaba bien porque creaba como un corte raro o hacía mucho peso, pero tampoco se probó, así que, sí, como dice usted, profe, queda experimentar nomás. Sí, yo Bien. también estoy como de Esperá, acuerdo. a mí me queda una duda, perdón, chicos, chicas. ¿Probaste eso que acabas de decir? O sea, ¿lo materializaste en una lámina para decir, sí, es cierto? ¿O no? ¿O crees que va a pasar nada más? No, profe, como le decía, lo pensé, pero no lo materialicé, por eso me pareció Bueno, nomás. cuando vos tenés algo en la cabeza, este tipo de ideas, vos quejalo rápidamente. No hace falta que hagas toda la lámina a 0 kilómetros, sino que vos quejalo, agarrá un lapicito, ni un lápiz siquiera, agarrá un pedazo de crayón y rayá, hace un bosquejo, a ver qué pasa, y ahí recién decidís con más énfasis, digamos, si es posible o no, si queda o no, o si se cambia mucho la idea que uno tiene. Sí. ¿Sí? Y volviendo a esta también con respecto a eso, acá por ejemplo, de nuevo, ¿no? Podemos leer así y podemos leer así y esta es la relación que tenemos que hacer nosotros. Así sería, ¿no? Sí, profe. Esta lectura. Bien, ¿y cómo tenían antes ustedes, que era, más allá de que era un rectángulo donde estaba la imagen con su, digo, cómo se leía? ¿Cuál era más fácil de entender? El rectángulo, capaz. Sí. Bien, entonces digo, por ahí el rectángulo era solamente fuera rectángulo, ¿sí? Trabajamos quizás la idea de esta línea o lo que sea, ¿no? Pero es más fácil la lectura así, de esta secuencia, que esta secuencia cortada de nuevo.
¿Se entiende lo que Era estoy como diciendo? una especie de, de otra paleta cromática, tenía como otra, le da otra vida también a la página. Sí, después vemos la paleta, vemos el fondo, vemos muchas de las otras cosas que tienen que pensar, pero digo yo, para que se entienda de qué estamos hablando cuando hacemos referencia a la imagen, fíjense que nosotros el texto como que muy poco lo estamos viendo, en realidad como lo estamos viendo acá es como más un obstáculo que como una ayuda a la imagen. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? Entonces, para que esto conviva y se pueda ver el relato que ustedes quieren contar acá, ¿sí? Esta sería la mejor forma de disponer su relato. Entonces, ¿por qué la vamos a cortar con el texto si el texto también lo están editando ustedes? No es que ya vino esto así y hay que poner la imagen en donde quede el lugar. Entonces digo, lo mismo con las carreras, si es de perfil o no es de perfil, ustedes deciden esto, no hay otra persona que lo decida. Entonces digo, si está la prueba, si le parece que es interesante, me parece que está bueno hacerlo, ¿sí? A eso nada más voy. Pero hubo un importante avance, chicas, de la clase, de lo que recordamos de la Sí, clase anterior. El lenguaje está bastante controlado todo, así que saben lo que quieren contar, tienen elementos, así que es animarse nomás a romper un poquitito esta estructura que la está condicionando desde la organización Exacto. con el texto. Ah, y lo bueno es eso, que podemos hablar sobre algo. O sea, cuando vos proponés y ves, ahí empezamos a charlar y encontrarle soluciones o modificaciones, pero el tema era cuando no, cuando no hay nada. Ahí sí que te pone Sí, como sí, sí. estático y no podés avanzar. ¿Sí? Y no se pongan mal, como decía Nilda, porque en realidad es diseño, o sea, el diseño es perfectible siempre. Sí, ¿Sí? la idea Uno, ahora uno, en la uno mañana, va avanzando, digamos. la idea en la mañana es que traten de solucionar esto que estuvimos hablando, ¿no? O sea, esa es la idea un Sí, poco, que traten de ir probando esto, si esto funciona, cómo vamos a ir, cómo se cambia la portada de los créditos, hay que diferenciarla, no, cuáles son los climas que hay que ir generando, ¿sí? La idea es que prueben eso ahora, ¿no? sí, sí. Quizás no Bien, resuelvan todo, pero la idea es sobre esta propuesta avanzar en base la a idea estas es, observaciones generales que le hicimos ahora, chicas. Bien, muy bien. Gracias a todos. bueno, sí, Vemos ya tienen otra, muchas buenas decisiones tomadas. totalmente. bien. Vemos entonces ahora comisión 3 era grupo, ¿qué grupo era? ¿Quién está de la comisión 3 de este trabajo? Estos son mis niños. Acá estamos, profe. Ahí está, el grupo Hola, 12. Hola. Bien. Bueno, las escuchamos o los escuchamos. Catalina. Qué Sí, cringe. hicimos unos cuantos cambios después de la clase de tipografía que nos habían hecho unas Ujú. correcciones. Bien, Agregamos, quisimos agregar textura, quisimos agregar más elementos para el día de hoy. Trabajamos más en el indio de Crisanto. sí. Después Y con lo Bien. que es la... ¿Cómo? ¿Qué es trabajar de más en el indio de tipografía Crisanto? replantearon la estructura. ¿Qué Claro, hicieron? sí, porque antes teníamos la escultura cortada y Ajá. le molestaba un poco al profesor y pensamos también en la clase de hoy, entonces lo tratamos de vectorizar y quedaba solo la figura. Quedó solo la figura. En las placas de los trabajos anteriores está completo, en forma rectangular, digamos. Ujú. Ujú. Ahora está solo el cuerpo de él. Sí, sí, entiendo. ¿Pasó? Contanos, Catalina, cuáles fueron las decisiones, Sí, más chicos, allá de lo que tenemos. la idea es que ustedes cuenten qué es lo que Sí, hicieron, qué es lo que revieron, qué revisaron, todo esto que se le estamos preguntando nosotros ahí, de que, tratando de sacar cuál es la estructura, qué hicieron con el texto, cómo se relaciona la imagen, es lo que tienen que contarnos. Ese es el trabajo, ¿no? Cómo hacen sí, para que esto sea un sistema, todas esas cosas. sí.
Con sus palabras vayan contándonos y después nosotros haremos los aportes, digamos. Sí, en este trabajo también lo que hicimos también fue agregar más textura que no teníamos y fuimos arreglando también unos cuantos detallecitos que teníamos. Agregamos más el indio, también lo hicimos, todo tratamos de ser vectorizado, la paleta de colores, tratamos de respetar que se entienda como nos llamaron la atención, que se entienda en cada placa lo que estamos hablando de lo mismo. Pregunta, ¿por qué es la diferenciación entre la coloración de los dos personajes? Uno tipo en color y el otro como en blanco y negro, en escala de grises. Y quisimos representar la estatua que era de madera robusto, que es lo que más destaca la historia. Ujú. Quisimos ponerla como en primer plano. Y el otro, el gris, es el autor, ¿no? El escultor. Sí, sí, es el escultor. Santo sería. Pero ¿por qué la escala de grises? Y fue una decisión de querer resaltarlo nomás para, Distinguirlo. ajá, que quede en primer plano la escultura. Bueno, me dicen si paso o no paso, que quieren Sí, ustedes, profe, sí, puede ir pasando para ir mirando. ustedes manden, que quieren ir contando. Acá estamos hablando también de Crisanto, que está ahí él. Tratamos de usar el negro para generar más textura con los textos. Arreglamos un problemita que teníamos con las frases, todo para que quede más armónico. En esta pantalla, ¿qué hace Crisanto, Catalina? ¿O qué se trata de contar que está haciendo Crisanto? ¿O está paradito nomás ahí con el hacha? Buen día, profe. Mira. Yo soy del Hola, grupo de Agustina. Catalina. Sí. Sí. En esa parte habla de cómo es él, de dónde creció, de cómo es él, y bueno, por eso lo pusimos a él en primer plano y con el hacha ahí, que mostrando cuál es su profesión, ¿no? De acuerdo a eso vamos poniendo las imágenes de lo que se habla en la placa. Seguimos. Y bueno, hay una breve biografía ahí al lado de él, que es la chiquitita. Bien. Sí, seguimos. Bueno, y acá también, que es el momento crucial de la leyenda, donde se descubre, el intendente, el alcalde, perdón, saca, saca a relucir la estatua y bueno, cuenta que es cuando la gente se levanta y no le gusta y bueno, se indigna. Bueno, por eso los colores también de tensión, de furia quizás, de indignación. Y bueno, ¿Pasó? sí. Bueno, y acá cuenta lo último, que, que es cuando la gente se decide por ir una madrugada en busca de venganza, entre comillas, para la estatua, que es la que está en falta ahí, digamos, teniendo en cuenta las creencias de la gente en ese momento, así que eh, cuenta cómo se organizan, cómo van, cómo llevan a cabo su cometido, así que bueno, eso es lo que pasa ahí.
¿Tito, querés comentar algo? No, nada más. No sé si alguna compañera quiere hablar o decir algo más. Yo ¿Seguimos? algunas cuestiones de detalle por ahí. ¿Se alcanza a ver lo que marqué o no? En rojito, entre Sí, el profe. reloj y la caja. Bueno, eso por ahí, viste, el tema de los cortes abruptos, así de imágenes, no está como muy bien eso. Habría que encontrar la manera de o corremos un poquito el reloj hacia la izquierda o buscamos que esto se diluya, así que no haya un corte así tan de guillotina, viste, para algo que por ahí demuestra más que no supimos en todo caso resolverlo, Claro. ¿sí? Y lo mismo esta imagen de acá, no sé si hace falta hacer todo ese cortecito, por ahí aparece como difuminado el borde de corte, ¿no? Porque por ahí tiende a parecerse a esto, pero esto es más geométrico que esta cosa muy irregular, ¿sí? Y Ok. no sé también si por ahí a ver, o la cadena misma, ¿no? Por ahí yo puedo llegar a editar y generar algo lo mismo acá, por ahí esto de visualizar la bronca, no sé, el odio, lo que fuere, sí, no sé, me parece que hay cositas que podemos llegar por ejemplo, la legibilidad de esto, si corre un poquito más para acá el texto, una cosa así, o llevas estas misceláneas un poquito más hacia porque tenés espacio acá, hay mucho Ujú. espacio, se puede mover un poquito todo para acá. Sí. Sí, Ya, o ya. sea, la idea era no Lo mismo esto. llevar todo juntito, digamos, para no dejar ningún hueco en el medio, que no quede nada como un espacio ahí en el medio, digamos. Por eso lo juntamos y quedaran los aires, entre comillas, a los laterales. Por eso, pero sí, sí, vamos a tratar de poner la imagen completa del hombre con el hacha, por ejemplo. Estoy Ujú. viendo que está horrible eso, así Bueno, que vamos a tratar de sacar ese corte que está ahí. sí, o por ahí revisar la imagen, a ver si nos pueden encontrar una que sea similar, ¿viste? Pero que también ya Ujú. esté como realizada, se puede, si tenés tiempo, todo eso, ¿no? Pero Sí, por sí, ahí esto sí, también que te marca el profe, acá esta relación de diagonal, digamos, cómo se vincula la turba, ¿sí? Con la persona que tiene, digamos, o sea, la masa con la persona. exacto. Más que nada que la diagonal es cómo está representado esto, y esto es similar, pero por ahí no tiene mucho que ver con esta forma de representación que empieza a combinar, digamos, fotografías con ilustraciones. Entonces ya esto se va de sistema de alguna manera, porque no tienen este tipo de representaciones solamente. Entonces digo, Claro, el nivel de iconicidad es claro, bastante ¿se variable, entiende lo que digamos. estoy diciendo, no? O sea, eso ya es una variable extrema la que están Sí. proponiendo ahí. Exacto. Entonces, ojo con eso, que es un punto a tener en cuenta, que por ahí en los dos trabajos anteriores vimos que estaba bastante más controlada la forma y las variables de representación. Che, el ¿Sí? jueguito ese de la mirada del cacique de madera, o sea, se vincula con algo, ¿no? Porque he visto, me parece, en las anteriores, donde incluso hay una imagen que parece estar mirando hacia la cámara, una cosa así, la estatua del cacique, y en otra acá, por ejemplo, mira a la distancia. Sí, o sea, Sí. es Sí, imprescindible esto de mirar en todo caso del cacique, de la estatua, vincula alguna idea detrás. Sí, y con respecto a esto que marqué acá, ¿sí? Esta, digamos, esta caja, o cómo corta la imagen con respecto a la caja de texto, aunque no está del todo bien, esta corta mejor que esta otra, ¿no? Claro, Acá se produce esta especie de vacío ahí en el corte que no sé si les sirve, ¿sí? No es que no puedan cortar arbitrariamente la imagen con el texto, sí, ¿sí? Pero lo mismo, que no pase esto. O sea, si se corta, que bien, quede un margen, o si se tiene que pegar porque tiene que pegarse para que no se lea, que se entienda por qué lo hacen, no que parezca como un error nomás que no calcularon. ¿Se entiende? bueno, sí, sí, sí. Bien. ¿Podemos ver las otras placas? Porque Sí. continúa, nos encarnizamos en esa. Ahí está. Salmo, sí.
Ah, no lo encarnizamos, che. ¿no? Bueno, Sí, nos y bueno, entretuvimos acá entonces. también, bueno, si querés hablar, Cata, mejor. Yo ya hablé todas las demás. Sí, hola. Acá estamos hablando más de algunas características de Crisanto pusimos, donde está él. Destacamos algunas palabras, dijimos hacer más sobre el famoso fantasma que quedó en el museo. En el terreno. Sí, que Vos- se dice que hoy día no crece nada. Quisimos representar eso en esta. Bien. Sí, Sí, yo no veo muy bien, la idea pero de fantasma está clara. ¿van cambiando el tamaño del texto en la caja o estoy viendo muy mal yo, donde aparece No, 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 en blanco? no, profe, todo es tamaño 12. Ujú. Y la Lo que imagen esta que está... lo que varía son las partes de la frase y Ajá. obviamente las palabras claves, pero nada más. Tengan cuidado con la paleta cromática cuando ponen fotografías, que se Ujú, desprende mucho. Ahí abajo está pasando eso. sí, 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 sí. Y el tema este de, ¿cómo es? Del cortecito acá también. Sí, ella en general en todas sus pantallas tienen este problema de transición entre lo que es Mm. la imagen y esos fondos planos que están usando para apoyarse en el texto, fondos de color Sí, plano. para mi extremo problema visual nomás, ¿qué es esta imagen, Es una ola, ¿no? Cállate, ¿cómo? Ya que hablen No, no, así. no, profe, es un basural. Habla del Ah, basural que quedó en ese momento cuando, bueno, la estatua se vino abajo y dejaron sus restos ahí. Y bueno, cuenta después que en ese lugar ya no pasa más nada en torno a la vegetación. Y bueno, eso es lo que quisimos poner Bueno, ahí. pero yo lo que diría acá, más allá de mi brutez visual, o sea, a ver, el código yo no lo veo como basural, lo veo como una gran mancha, incluso pensé que era una nube borrascosa, ¿sí? Sí, Por el seguro. clima, y de yo que era ola. algo malo estaba pasando. En serio, no leí basural, por eso digo por ahí a ver si el basural, cómo se puede expresar de mejor manera, ¿sí? Sí, Porque o la gris verdad que tengo que azul, hacer una super lupa para ver esto y más entenderlo que en como azul, basural. No sé, cosa mía, digo yo. Porque esos dos fíjense bien, Símbolo, un serían icono, los un mismos. código, algo que diga que eso es basura. claro, fíjense lo que Una significa la botella gráfica, otra vez descartable. el tema de grado de iconicidad, lo que es el personaje, lo que es la estatua, después lo que es el ambiente no sé qué es esto, un fueguillo parece, y después este fantasma. Sí, yo O esto es en alguien del azul marqué una, esto es Ku Klux Klan. si es el mismo fantasma, qué es lo que quieren decir No, ahí. por eso digo, puede ser o ¿Se fantasma o Ku Klux entiende? Klan, no sé. Ah, pero Revisator, please. yo lo que voy es que Bueno, sí, Claro, el más esa pequeño técnica. era Ujú. como significado de cuando lo prendieron fuego, por eso es como que tiene fuego cuando se lo Y quemó. bueno, pero esto es casi es icónico ya en la historia mundial que esto es un Ku Klux Klan, ¿sí? Es un Sí, extremista de algún tipo de ideología política, social, económica, lo que quieras. Y acá tenemos Gasparín, el fantasmita bueno, ¿se entiende? O sea, o marco algo que es, digamos, suave en cuanto a contenido, o marco algo que es salvajemente violento en cuanto a contenido. Por ahí digo, me parece que ahí hay una discrepancia todavía que hay que cerrarla. pero por eso mi pregunta es si es la misma, el mismo o no. Eso es lo que no entiendo. Y yo veo un piquito acá, No, así. Es no, un profe, no es el fantasmita, mismo. son dos cosas distintas. Uno sería como el malo que cuando lo quemaron y el otro sería después de las cenizas que salió el fantasma de Crisanto. Bien, entonces ahí O fíjense, sea, como lo estás narrando, se ve al revés. Vemos primero el fantasma. claro, Esta acción no porque aparece. esto ocupa un protagonismo importante dentro de La lo que es secuencia. la pieza, ¿no? Como Sí, secuencia sí, de la lectura, sí. secuencia de lo que hay que contar.
Entonces digo, Claro, fíjense capaz cómo que pueden- reubicándolo, Y yo hago así la lectura. sí, siempre empieza de derecha a izquierda. sí, De aparte derecha, tiene de un derecha a contraste, izquierda. De izquierda a derecha, al revés. aparte tiene un Bueno, contraste, esas confusiones son por algo, ¿no? Te aviso. Hay que corregir. bien, no nos detengamos más, pero se entiende lo que estamos diciendo, ¿no? Piensen en Sí, profe. la narración gráfica también, no es solo tengo el espacio y lleno de cosas, no, no pasa por eso. La imagen también tiene que relatar algo, consecuente a lo que está pasando con el texto, lo que quieren decir. Una secuencia, un recorrido visual que tiene que ser de la imagen también. Claro, de la imagen también. No es que uno lee y busca la ilustración como en los libros para chicos. Ahí aparece la ola de nuevo, y esa que insistía con la ola. Ahí aparece la ola de nuevo. Tiene mucha sal. Ah, sí. Esta es la especie de línea de tiempo que le piden en tipografía, Agustina, Sí, de profe. desarrollo. Sí, profe. Exacto. Ajá. Igual en mi defensa es como que no se entiende muy bien la imagen del basural porque está como cortada, pero si la pusiéramos en calidad de fondo se podría apreciar más. Y Claro. bueno, había un problema con eso. Acá que se quiere mostrar que hay una transformación de basural a museo, algo así, apoyada por la El línea de basural tiempo. está, claro, el basural está como a un radio más o menos cerca de la entrada del museo, por eso es que está ahí al lado, digamos, pero sí, algo de eso se entiende. Ya, Agustinita, en el Mr. Google te va a dar un montón de imágenes, soporte, quizás más claras que esto. O sea, si el tema es un basural, no importa cuál, vos podés Sí, buscar algo que te sirva según tu nivel de iconicidad y según el clima que querés lograr. Va a haber un montón de imágenes que te pueden ayudar realmente a reflejar más fácilmente esa condición de basural, por ahí la humareda, etcétera. Pero, ¿se entiende? Entonces, por ahí yo te diría, ok, tomate 5 minutos, rastrear el internet a ver qué hay y obtener una imagen que te ayude un poco más, que ya sí, incluso venga con que sea alguna más paleta clara, cromática. Claro que por ahí, mirá, hay miles de fotos de, ¿cómo se llama?, de basurales, pero alguna te va a servir seguramente mejor, ¿sí? Te va a aproximar más datos como los que vos querés expresar, ¿sí? Que se ve que te está costando, te enamoraste de esa imagencita y, viste, después cómo la no, pongo, pero porque acordate no que tenés elegí que, solo yo, profe, disculpe, o sea, lo no elegimos entre las cuatro. importa, no importa sacar así la guadaña y decir, a mí no me gusta y qué, una cosa así. No, pero en serio, les va a servir para aproximarse más porque incluso de acuerdo a cómo hacer intervenir esa imagen dentro de todo el contexto de la pieza, también a veces tenés que editarla, tenés que modificarla, ponerla más horizontal, más vertical, más Yo, oscura, más clara. Y Exacto. desde ahí, viste, no sé si el mismo basural sea tan importante. ¿Se entiende? Si lo que yo sí, quiero Ujú, mostrar es algo que quedó de una intervención violenta. sí, ¿Se yo entiende? quiero comentarles algo que es con respecto a esto que está diciendo Tito, ¿sí? Y no tiene que ver con la decisión de si tomaron todo o no uno. Vamos con el grado de identificación, ¿sí? Entonces digo, ahí estamos identificando al fantasma, ¿sí o no? Todos nomás sí, pueden. Entonces digo, ¿estamos identificando a este personaje? ¿Sabemos quién es, qué hace, qué hizo, qué pasó en la historia? También. ¿Esto qué es? No estamos identificando. Acá, por lo que viene de su relato, podemos saber de qué está en la estatua, cómo ustedes están generando la idea de esa estatua. Pero este elemento que ustedes eligieron y aparentemente es importante para la historia, no se reconoce. Si buscaron que claro, no se reconozca, está buenísimo. Ahora, si nosotros tenemos que identificar de que ahí hay un basural, lo que es un basural, ¿sí? Ahí me parece que la tienen que revisar ustedes si necesitamos tener una extremada cantidad de basura para decirle un basural inmenso, o podemos tomar dos o tres residuos y decir, bueno, esto es un basural como símbolo de basural. ¿Se entiende lo que claro. estoy diciendo, no?
Sí, Ahora, ¿qué es más reconocible? Y bueno, me parece que eso es lo que tienen que buscar ustedes. Si ustedes quieren que nosotros perdamos tiempo en leer esto para entender la historia, se está logrando, digamos, tratar de identificar esto, pero como no lo identificás, seguís de largo y no significó nada. exacto. Y es importante para su Es historia. como que pasás de largo, digamos. Claro, y sí, esto que te decía Tito, este es un personaje del Ku Klux Klan, tiene un anclaje, pero certero en la historia, con Sí. respecto a cierto tipo de actividades que no sé si tienen que ver con Crisanto ni esta estatua. Entonces digo, ahí ya nos Claro, están es como lo más radical que encontramos para representar a la gente enojada. Y bueno, para no llenar tanto de cosas, digamos, porque si poníamos a una multitud ya quedaba muy pesado con el tema de la estatua, el fantasma, la imagen de Crisanto arriba, es como iba a quedar llenísimo. Entonces elegimos poner ese que está solito ahí, que solo representa la furia de la gente. bien, Pero bueno, estamos de acuerdo y qué sé yo, si hablamos de furia, odio, lo que sea, eso está representando. Lo que pasa es que no está en el contexto de Crisanto. No tiene claro, nada que ver. Claro. Nos lleva a la historia de Estados Unidos. Te voy a decir una cosa, eso es más intolerancia, prepotencia, violencia, o sea, está como muy estereotipado ya, iconicidado, podríamos decir que el Ku Klux Klan es del bonete ese Y blanco ahí, puntiagudo, ¿viste? Y está siguiendo, difícil sacarse de esa sí, imagen para relacionarla con Estados Unidos y qué sé yo, el sur de Estados Unidos, ¿viste? Donde hay sí, mayoría de sí, los otro contexto, otro afroamericanos. contexto. En este caso, ahí vuelvo, aparece nuevamente la imagen porque uno la reconoce, pero seguimos sin identificar y vemos museo. Ya está, y esta sí. sí podemos reconocer. Entonces digo, esta imagen que ustedes están como grado de identificación no lo tienen. Entonces tienen que buscar reemplazar eso, ¿sí? Sí, Y sí, corregir profe. las que nos están Eh, llevando para otro en mi, lugar. en mi defensa, bueno, no es por mandar al frente de mis compañeras, ¿no? Pero sería lo ideal que ellas me saquen de dudas que en realidad ahí arriba, en la placa de arriba, donde se habla del supuesto basural, en realidad no dice ningún lado basural. Dice páramo, lejanías del páramo, y bueno, pero después abajo dice que no hay vegetación, no hay vida, devastación, pero tampoco. Ah, bueno, ahí me dice ya sí por el chat que dice algo de basural, pero bueno, no sé. No sé en qué parte, digamos. No sé si en esta placa o más arriba. Ahí Pero, dice, a se ver, cuenta que sus restos yacen junto a los caídos en un antiguo cementerio guaraní que fue desprestigiado al convertirlo en un basural local. bueno, pero, y la palabra guaraní, perdón, guaraní no, esperen, cementerio, Cementerio. ¿no dará más a cosas relacionadas? O sea, si pongo un montón de crucecitas y lápidas, que ponerlo con un basural quemado, o sea, es tierra arrasada, no me queda claro el concepto. Si es algo desaparecido, olvidado, o es una suerte, digamos, de degradación, tanto social como ambiental, esa parte es la que Y me confunde un poco ya, que aparezca, o sea, es como una pequeña contradicción, yo por lo menos lo leo así, respecto de lo que digo y lo que muestro. ¿Sí? O sea, Sí. el basural es algo olvidado de Dios, ponele, ¿sí? Y pero donde la gente para muchas no veces no acciona, no extendernos no, más, Tito, porque si no, ¿eh? no vamos a llegar Sí, sí, al. sí. Para no extendernos más. Si es Sí, basural, perdón, me golpean la puerta, ya vengo. dale, si es basural, el cementerio, lo que sea, ustedes lo deciden, ¿sí? Lo que pasa es que, sea lo que fuera, tendría que entenderse, ¿sí? Es lo único que, que pedimos, ¿sí? Ok, profe. Entenderse, relacionarse, que uno entienda la secuencia, qué estuvo antes, qué está después. O sea, eso es inevitable. Ujú. ¿Vamos? Bien, y acá va crédito, bien. Y en este caso, bueno, puede ser que sea esa banda blanca ahí, pero por ahí, no sé, contrasta con lo que vienen trabajando el lenguaje, ¿no? En definitiva, por ahí Ujú. que Buscale se todo, integra. Cristian, para que se vea el sistema en su conjunto, a ver Y, cómo se percibe, que y se con una pone en su textura totalidad. así, uy, ahí ya me fui lejos, no, ahí estamos. No, ahí está bien. En general se ve. Que el rótulo se integre al sistema. Sí, Sí. fíjense que ustedes están trabajando con estos cortes así irregulares y acá tenemos un corte recto. Si es que Bien, quieren profe. proponer esta idea de plano blanco o cosas así. Entonces empiecen a pensar sobre eso. Sí, ¿Sí? perfecto.
Revisen el sistema, ¿sí? ¿Qué es constante y qué va a ser variable? No hay que perder de Ok. vista. Sí, a diferencia del que vimos antes, por ejemplo, así como se ve, se empieza a ver fluctuaciones que están buenas, ¿no? O sea, más oscuro, más claro, algo veo más, veo menos, o sea, no sé si refieren a los climas específicamente con respecto al relato, que es lo que estamos viendo, ¿no? Sobre todo en esta discusión del basural, no basural y demás, Los pero momentos. se puede ver de que hay cosas distintas para ver, ¿sí? Con respecto a las propuestas por ahí anteriores, donde era todo muy prolijito, muy siempre el mismo fondo, muy... ¿Se entiende lo que quiero decir, no? Ujú. Sí, sí. Así que eso estaría bueno que lo puedan mantener, y si lo pueden mantener en relación a lo que se cuenta, mejor, porque digamos de eso se trata, ¿no? Que también Ok. responda a los momentos que están queriendo narrar. Sí, sí. Sí. Y en la placa de introducción, que sería la segunda, rever eso mismo que estábamos encarnizados hoy en los cortes, cómo es la transición entre algo que es que tiene cierto nivel de iconicidad con estos planos de color, porque aparecen estos bordes irregulares que están tapando a esa especie de relojes. El reloj también es protagonista de su historia y es un elemento que se repite, que tiene que ver con la narración. O sea, revisen también esa forma de trabajar la transición de un plano a otro. Que sé que ustedes tienen cortes muy regulares, muy geométricos, dados por el uso de esos corchetes, ¿sí? Que aparecen a veces casi en su totalidad y a veces aparecen en el corte. Y después aparecen estos planos irregulares, o sea, esos cortes irregulares que Como rasgado. como rasgados, ¿sí? Como roto Ujú. con la mano. Bueno, Sí. traten de controlar también eso, digamos, en lo que es el Bueno. sistema, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí, sí. Bien, chicas. Hicieron un Gracias. avance importante, ¿eh? Ahora hay que hacer ajustes. Sí, Gracias, profe. Bien, bien. vamos con este trabajo. Hola, profe, buen día. ¿Ya? Bueno, Ese es nuestro trabajo. Bueno, nuestra historia en sí trata sobre un grupo de técnicos que van a pedirle una fotografía a la bailarina que se presentaba ese día en el teatro. Y cuando toman la fotografía, ven que aparece como una figura medio en transparencia, y como que luego de un debate llegaron a la conclusión de que podía ser un fantasma. Y luego uno de los técnicos, cuando ya al final, cuando va al sótano para apagar las luces, se encuentra con este fantasma. Bueno, lo que hicimos fue, para comenzar, pusimos como el telón, eh, de como que está por comenzar la obra, por así decirlo. Ya para la siguiente pusimos el telón como que se está abriendo, si puede bajar. Ahí como que se está abriendo y ahí inicia. Eh, Luego fuimos ubicando lo que son las escenas, ¿no? Eh, para eso, nosotras utilizamos como la técnica de fotomontaje. Entonces fuimos ubicando, si puede bajar, fuimos ubicando así como en ese papel medio desgastado, ya que es una historia que pasa en 1960. Y bueno, en la primera colocamos como lo que es la entrada del Teatro Era, donde están las carteleras de la obra que se iba a presentar. Em, bueno, nosotras tomamos mucho lo que fue la historia del teatro y, por ejemplo, lo que es la bailarina, nos inspiramos en una rusa que vino al teatro. Y más o menos en base a eso fuimos armando lo que es nuestra historia. Más abajo
Eh, bueno, acá ya tenemos la escena donde los técnicos están en la cabina de sonido, así que ahí representamos. Y en ello pusimos como cuadritos, porque para ellos ir a tomar una fotografía con el famoso, por así decirlo, que se presentaba en el teatro, era como una tradición. Entonces como que pusimos cuadritos de distintas fotografías que se fueron tomando. Artistas. Claro. Y bueno, el cuadro que se ve ahí como más iluminado, eh, ahí aparece lo que sería la bailarina fantasma, por así decirlo, que luego va a aparecer más tarde, pero como que ya quisimos meterla en alguna de nuestras composiciones para que tenga como relación. En la siguiente imagen ya aparece lo que es el escenario, que es donde los técnicos y la bailarina van a tomarse la foto. Y en la que está al lado no utilizamos ¿cómo se dice? El recurso del papel, porque es uno de los momentos más importantes, que es cuando toman la fotografía y aparece esta figura extraña que sería el fantasma de la bailarina, ¿no? Em, no sé si sigo o va a decir algo, profe. Sí, en todas las ¿Listo? láminas hay como un problema con los vacíos. ¿Seguimos armándose? Bien. O sea, no se ve la intencionalidad en los vacíos. O sea, si bien le da Nosotros aire, los vacíos los pusimos porque, por ejemplo, en tipografía siempre nos dicen como que debe haber espacios de descanso para la vista, entonces no queríamos saturar el campo con ni tanto texto ni tanta imagen. Por eso lo colocamos más o menos Claro, y así. aparte, hola, buen día. Aparte estamos también respetando la parte que también en tipografía nos dijeron lo de, por ejemplo, 80% imagen, 20% texto y así, y si ponemos todo medio que todo grande es sí, yo como no que digo que haya que llenar, yo no digo que haya que llenar y tiene que estar, pero no se ve la intención. O sea, por ejemplo, si vos pones un fantasma y mucho vacío, fantasmita y mucho vacío, eso genera algo. Pero si viene una cosa y se corta, como acá, por ejemplo, a la izquierda, se corta porque hay una tipografía abajo que dice objetos, pero se corta más allá de objetos también, que sería diferente que, por ejemplo, ocupe el rango o el ancho de la línea tipográfica o esa franja, esa grilla, al costado o arriba, pero que se note una intención, no que quedó el vacío. Yo no digo que no tenga que tener vacío, sino que no se nota bien la intención en cada momento de los vacíos. ¿Entiendes? O sea, el vacío es para algo. Por ejemplo, en la lámina de la derecha, si tuviera mucho vacío, estaría bien porque el fantasma me crea esa sensación de vacío, de inseguridad, de no entender las cosas. Claro, sí. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, sí, Que hay sí. cosas que como que quedaron cortadas nomás. Y hay cosas que sí, hay momentos donde sí el vacío importa. Después, el vacío también se puede usar con, por ejemplo, en la lámina de la derecha ustedes tienen manchas en el fondo, que se oscurece un poco el fondo y que empieza a crear un clima. Eso también puede transformarse en algo, por ejemplo, a la izquierda, donde las manchas empiecen a jugar con esa lámina que no quede tan interrumpida y que la tipografía aparezca de un lado y del otro lado no. O sea, hay maneras de provocar Hay ese algo, descanso visual que no sea tan abrupto. hay algo que pasa, es que también ustedes tienen dos formas de presentar las imágenes, y esto lo estoy diciendo en el sistema completo, ¿sí? O sea, una es esa foto media mal recortada o rota y otra son las imágenes totalmente recortadas, aisladas, ¿sí? Como esta que está el espejo aparentemente o una ventana, supongo un espejo. Entonces digo,
¿qué significa eso para el relato? Esa forma de presentar a las imágenes. ¿Cuándo voy a recurrir a las fotos esas? Y cuándo recurro, sí, la anterior creo que era la cámara o algo así, a ver si está por acá. Acá tenemos de nuevo esto y de nuevo esto. ¿Qué significa una? ¿Qué significa otra? En cómo se presentan. ¿Se entiende la pregunta, no? Claro, sí, lo que nosotros habíamos pensado es, como es una historia que se está contando, poner los momentos más importantes así sin estar dentro de un recuadro, por así decirlo. Como que en esos momentos se mete más en la historia, no sé cómo explicarlo. Como que en Bien. la otra está contando únicamente y en esto es como que ya, por lo que representa el momento, como que ya se lo Está vivo. más presente. Claro, Claro. Bueno, por eso digo, pregunto porque está claro de que hay una diferencia desde cómo se presenta y desde cómo se la distingue. Por ahí en las dos lo que ocurre es que vemos de nuevo esto que digo, ¿no? Una foto sin que haya acción de nada. Es una foto. O sea, acá hay un hombre parado en la escalera con esta silla. ¿Sí? De nuevo acá aparece esa silla invertida dentro del espejo, aparentemente está. Entonces digo, se ve eso, pero no se ve acción, no se ve qué pasa de acá a acá. ¿Se entiende? Quizás esté escrito acá, pero gráficamente es lo que no sucede todavía. O sea, este texto está separando estos dos momentos o estas dos historias, estas dos cosas. Entonces puede ser uno de los distintivos, esto que quede como una idea de foto nomás, por ejemplo, como están diciendo, ¿sí? La instantánea de un momento, y acá sí, en esto que están recortados al fondo, veo que se acciona, que pasa algo, no que solamente es una nueva foto recortada nomás. ¿Se entiende esto que digo? sí, 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 profe. profe. Que hay una secuencia, El tema de la secuencia y los momentos, cómo se enganchan. porque si no vemos que queda acá partido siempre, y sí, se ven imágenes, pero en realidad son, que es lo que por ahí marcaba Tito hoy, quedan como, estos espacios que quedan acá en el medio es como que, bueno, o sea, donde no hay columna de texto pongo la imagen, donde me queda un espacio pongo la imagen, y pensarlo de esa manera es como, no sé, extraño, ¿no? Esta imagen, por ejemplo, puede ir en esta columna, un poco más chica, que empieza acá y ahí quizás tenga más relación con esta otra imagen. Pero acá este vacío en el medio hace que se corte esa relación, por ejemplo. Entonces digo, más allá de que estén pensando en lo que le dice tipografía, ¿no? De la ocupación, recuerden que la ocupación la deciden ustedes, ¿sí? Eso es libre, porque si la forma de ocupar el campo es estricta, ustedes van a estar totalmente limitados para poder hacer o narrar algo. Se supone que no es esa la idea. Entonces, ustedes propongan cómo sería la mejor manera de relacionar este texto con estas imágenes para que se entienda esta narrativa, ¿sí? Tanto del texto como con la imagen. Está, profe. Bien. Y acá la línea de tiempo. Sí. Ahí hicimos más los acontecimientos que fueron pasando a lo largo de la historia, digamos. No es que lo hicimos con fechas ni nada particular. Bueno, y créditos. Bien. Ahí la idea era poner el telón cerrado de nuevo como para eh, Bien. representar que terminó. Pero si lo vemos así, por ejemplo, como estamos viendo todo y acá aparece el telón cerrado, ¿cómo quedaría su sistema? Fíjense que acá tenemos telón cerrado, la portada. Acá vamos a tener telón cerrado, el cierre. Tenemos acá entreabierto la introducción, entreabierto la última pantalla. Entonces digo, desde ahí es como que la creatividad se fue. ¿Entiendes lo que quiero decir, no? O sea, es como un mismo recurso para distintas cosas y queda raro. Claro, sí, por eso también no lo pusimos, queríamos preguntar Sí, primero porque dijimos, no sé si repetir el mismo fondo, pero bueno, íbamos a consultar por sí, si en nos... este El caso, tema que y los ustedes están tres, tratando, que es el fantasma, el tema del fantasma sigue. No se terminó cuando se cierra el telón.
sea, una cosa, una anécdota que quedó en el tiempo. Y sí, puede ser también como... Ya, ahí no estaría funcionando como una obra de teatro que se abre y se cierra, sino que es una cosa que de la obra de teatro se expandió a la realidad infinita, Sí, diríamos. para mí está bueno el recurso, la idea, ¿no? Del telón que se abre en relación al Sí, teatro como objeto, como elemento, pero no abusar tampoco de eso, digamos. O sea, claro. es un edificio también muy rico en otro tipo de elementos que pueden usar que no son solamente un telón. ¿Me explico? ¿Entiendo lo que Sí, digo? sí. Sí, Por eso profe. digo, es interesante poder acudir o recurrir a otro tipo de elementos, ¿sí? Y en definitiva, lo que pasa por ahí cuando se corta estas imágenes y se empieza a mostrar estas fotos, eh, también pierden, digamos, en cuanto al lenguaje, en definitiva, porque es como tengo una imagen, una foto y la presento con estos bordes rasgados y eso es todo. De nuevo volvemos a esto que digo, no tengo una foto acá, tengo una foto acá. ¿Y cómo se enlaza esto para contar algo? ¿Qué pasa en el medio? Se entiende la pregunta, ¿no? Todos después los elementos textuales que aparecen están buenísimos, son muy interesantes, pero en realidad es como que es muy notorio que el texto va por un lado y la imagen va por otro, en este caso particular. Da la sensación como que el porcentaje en esas 4 piezas que tienen el mismo tono de fondo es similar, ¿no? Y la organización, Sí, bien. Como, ¿pudieron replantear eso, chicas? O sea, por ahí a lo mejor, bueno, los ajustes que hicieron desde lo tipográfico, rever eso, el porcentaje de ocupación también del campo, no solo desde lo tipográfico. Y en algunas la imagen puede ser central también, Exacto, sí. Yo porque pensé podría que, ser en el momento principal donde aparece el fantasma. claro, sí, piensen digamos, acá cómo se presenta esta introducción, ¿no? El texto como que funciona dentro de este telón. Y se ve una relación que después acá se corta o se va depositando en fotitos o pedacitos de imagen. ¿Se entiende la diferencia, no? Sí, Esto sí. como que veo toda una sola cosa y después de golpe se empieza a separar todo. Texto, texto, imagen, texto, imagen. Bueno, no es sí, tampoco la idea abusar de eso, ¿sí? No es que no pueda funcionar en algún momento algo así, pero en todo el relato es como, ¿sí? Por eso dije, en estas últimas dos aparecen como esta idea, ¿no? De que se presenta la imagen de otra manera. Nos queda muy claro por qué pasaría eso. O sea, ahí es donde faltan esos intermedios, ¿sí? Dentro de las secuencias para entender qué quiere decir ese tipo de imagen y qué quiere decir la otro tipo de imagen, ¿sí? Sí, más que nada nos guiamos también así por el tema de la grilla, cambiamos también muchas veces la grilla y como que estamos medio limitadas en eso, pero sí entendemos y vamos a ver ahora. Bien, bueno, no sé si pasamos a otro. sí, por la hora deberíamos pasar al queda uno, ¿no? Sí, uno queda. Queda un grupo Bien. pendiente y después ya lo dejaríamos libre para que... Vamos rápidamente entonces. Gracias, profe. Gracias a ustedes, chicas. Bueno, comisión uno. Sí, son de tu rebaño, Cris. ¿Andan por ahí o no? Ya se asustaron. Estos son los de tu rebaño. Están todos Buen día, mudos. ¿Qué profe. pasa? Buen día. Hola, profe. Bueno, de Hola. nuevo, comenten ustedes. Vamos, ¿qué hicieron? ¿Qué vieron? ¿Qué Bueno, pueden nosotros decir con hicimos respecto a varios, todo lo que escucharon? Eso sería Sí, bueno que hasta ahora escucharon muchas reflexiones que hicimos con respecto a los otros trabajos que pueden decir ustedes. A ver. Estuvimos replanteando muchas cosas de la CAS porque vimos que había errores, pero seguro solucionamos ahora. Claro, nosotros los cambios que hicimos ahora en esta presentación fueron la introducción de textura, porque nosotros no teníamos textura, Ajá. y
También algunas escenas que agregamos. Hicimos también cambio en la estructura, en la posición de los elementos en el campo, que decidimos, por ejemplo, es una decisión que la tomamos así por ahora, viendo cómo resulta, ¿no? Sí. Decir, los momentos de felicidad y tranquilidad, ponerlos tipo en horizontal. Y los momentos tipo de enojo y de furia y qué sé yo, y todas esas cosas que son de, digamos, violencia, en diagonal o vertical. Eso lo estamos probando, igual que la textura también. Hicimos un salto acá con la textura nosotros ahora. Bien. Esto como portada se ve interesante. Y ahí pregunto algo. ¿Esta luna o especie de planeta que aparece acá en el ascendente de la D es casual o está buscado eso? Estaba un poco buscado, sí, pero estaba pensando en sacar también eso. Bien, no, a ver, es interesante porque se genera con el punto de la I una relación, lo que pasa es que está más o menos buscado porque acá, por ejemplo, en esta otra imagen que sí, en lugar de aparecer, digamos, de otra manera, ya la superpone. Entonces, por Claro. ahí el hecho de bajar un poquito esto, quizás ya, o sea, y ordenar mejor, también ayude, ¿no? De qué se ve, qué no se ve, pero es interesante encontrar esos ajustes, porque generalmente eso es lo que no estamos pudiendo lograr entre la imagen y el texto, ¿no? Esto que estoy diciendo, donde Claro, puede haber un tipo de alineación, ¿sí? Sí, sí, está nosotros bien estuvimos porque, corrigiendo lo que sería la imagen con el texto para que tenga relación entre sí, porque no queríamos que esté flotando, digamos, la tipografía y esté súper lejana a lo que es la imagen. claro, Bueno, Y yo bueno, la pregunta tiene era la textura si una relación con si eso. fue casual, no lo hagan casual, ¿sí? La idea es que eso pase porque ustedes quieren que pase, ¿sí? A Claro. eso me refiero. sí, sí. O sea, ya lo incorporamos en otra placa también. Estamos, o sea, es como que estamos probando, profe, porque ya le digo, esta presentación que estamos haciendo ahora es como un salto que hicimos con textura. Bien, Bien, está bueno que vayan explorando también. sí, sí, no se Eso, queden eso es sin importante, traer nada. exactamente. Claro, porque antes no teníamos la textura incorporada y ahora sí. Y es como que hubo varios avances. ¿Y cómo Bien, son esas texturas? ¿Es esto que estamos viendo ahora, esas especies de transparencia que son parte del Sí, edificio? en algunas hay transparencia y en otras se ve un poco más nítido, pero siempre tienen relación con lo que son las imágenes del texto. acá dice cerrado en guaraní. Sí. Y profe, eso también es algo que ya los mandamos. Es una broma. Tenía Bien, que, Cerrado por vacaciones. ay, profe, no hable de vacaciones, por favor. Bueno, no entonces, nada de vacaciones. urgente, urgente. Bien. Y ahí sería la madre que se volvió comillas. Claro, sí. Enojada, No, profe. enojada, ¿Pero qué terrible. viene, ¿No? viene volando en una liana la madre? O sea, la veo prendida ahí, algo. Pasa, pasa que la imagen teníamos ya al corte y todavía no le generamos las piernitas. Bien, Ay, bien. sí. Ojo con estos cruces acá entre elementos para que se lea y demás, sí, tengan en cuenta eso, sí. Eh, se lea lo más que se pueda, ¿no? Esa parte no hay que perderla. Bien, desde el punto de vista gráfico, como que cuadra mucho más que la vez anterior, ¿eh? Alguien se mató acá dibujando, parece, o no sé de dónde sacaron No, profe, tenemos nuestra ilustradora. el ilustrador. Bueno, Esta sí, es la historia está de bueno que pase. Crisanto, ¿verdad? Esta era, recuérdenme, era la historia de Crisanto. Sí, Crisanto. Sí, de Y que no de la estatua, o sea, la narración está centrada en el escultor. En Crisanto. Ujú. en Crisanto y cuando la estatua se vuelve deidad a lo último.
porque lo querían matar ahí. Ya, sí, es toda la historia de Cristal. Toda, digamos, la vida feliz, la vida triste, así, decimos así. Es larga la historia. Estas cosas tan buenas, ¿no? Estas situaciones de textura y de planos de esa gente como un reclamo, ¿no? Y la palabra con las comillas. O sea, ahí está bueno porque empiezan a fusionar imagen con texto sin que moleste, que por ahí Empieza a no es cerrar lo la que idea son. también. ¿Sí? O sea, pierdan el miedo, que empiecen a pasar en algún momento estas situaciones donde empiezan a combinarse las dos cosas. ¿Sí? Esto es para todos, no solo para el... Es No, más vale. como la vectorización y los cambios de tono dan profundidad, dan realismo, sin que se necesite poner una foto. Exacto. Che, consulto, ¿cómo estamos de tiempo? Pasados. Ah, Pero Pasadísimo. Vamos más terminamos de rápido. ver terminamos de ver Miramos ya. este y les damos libertad para que trabajen. Exacto, sí. volví, ¿eh? Sí, Tito, ya nos dimos cuenta. Bien. Por si la mosca. Sí. No quería ser invasivo. Ahora ya está el mate calentito, entonces. Bien. Acá, Calientito. ¿qué estaría sucediendo en esta? Que ahí ya me cuesta bellas artes. En esta placa, Crisanto, el protagonista, digamos, viaja a Buenos Aires. Y bueno, y ahí conoce a otro personaje que es secundario. O sea, el viaje a Buenos Aires cuando se sube al tren en la anterior. O sea, me da eso que vos me decís. Viaja a Ella Buenos está Aires. en Buenos Aires, sería, Acá. Pero en esta en la Escuela parte, de Bellas Artes. Claro, viaja, llega y se va a anotarse a la Escuela de Bellas Artes o empieza a transitar claro, esos sí. lugares, digamos. Falta por ahí esa conexión, ¿eh? Exacto. Que Sí. llegó o algo, si no queda como que no, ¿eh? Sí, esto queda como esa foto que yo digo, que aparece un instante algo y no. Contemos que llegó, que se dio por ahí. El trencito viene acá por las nubes, algo por el estilo, pero que llegó, que estamos Conectar hablando la de, secuencia. claro, Buenos Aires, o armar Dos, un trayecto, algo, qué dos sé yo. momentos, dos Sí, momentos sí, en esa imagen puede ser. Es esa como combinación de generar una secuencia, digamos, para que se entienda cómo viene la cosa. ¿Sí? Sí, sí. bien, Espíritu. el regreso. Esa columna de texto en amarillito a la derecha, no sé si por el tamaño, Sí, pero a mí sí. la No veo me como una digas, mancha, una no manchita. lees, Nilda. ¿Eh? Ponete los anteojos si no lees. Te juro que estoy agrandando, haciendo el Muy zoom. poco contraste tiene eso. Tienen que Claro, solucionar. sí. Sí, sí, esto se va a solucionar. Igual en esta placa queremos darle más crédito a las imágenes que Ajá. al texto. Pero Bien. en blanco, digamos que no, porque si no va a competir muchísimo. Ya compite el texto, el título y compite demasiado. Entonces, Sí, esos cortes que te está marcando el profe en azul ahí hay un cambio radical en el tratamiento de los contornos, como vienen proponiendo la imagen. mm, Están saliendo del agua. Esos profe, están en la piscina. Pero digamos, estos cortes que estoy marcando acá en rojo son más o tienen más que ver con lo que ustedes proponen en las otras láminas que estos rectos, así. Eso es correcto, exactamente. ¿Sí? Así que ojo con eso. Pero es interesante, digamos, se queda como más patente la manera de representar y se ve como más interesante, sí. Vamos a esta. Y acá de nuevo, contraste con ese blanco, ese Ay, texto ahí no, blanco. ahí no, ay, Cristian, ¿no ves eso? Sí, por ¿No eso le lees? estoy diciendo. No, leer no leo, pero ¿No lees? Bien. La mancha tipográfica. bien. igual estamos todos, como recién incorporamos la textura, eh, Sí, estamos viendo todo este tema del texto, como, o Está sea, en estamos proceso. en esa, exactamente, estamos en esa. El
en esta, así viendo cómo venimos con el relato, es muy fuerte el corte entre imagen y texto. O sea, hay dos campos, claramente. ¿Esa fue la idea? Sí, en realidad sí, pero el de fondo, en el lado derecho, que tenga fondo plano, no, todavía se está investigando. Bien. Sí, Bueno, sí, no, porque se ve, digamos, y es como un quiebre, porque hasta acá sí, viene sí, como relacionando bien la imagen con el texto, está sí, muy sí, interesante el trabajo ese, y acá es como que nos sí supimos más corta, que sí sí, y se cortó. sí, sí, así pasó. Queda raro dentro de todo el sistema, Sí, ¿sí? sí, sí, así pasó, todavía está, Mm. seguimos esta parte en proceso todavía, profe. Y ya Y anotamos Sí. acá lo las mismo que le cuestiones. dijimos al primer grupo, Sí, sí. Virginia, no hay necesidad de seguir narrando en la pieza, en la pantalla final, sino por ahí como cierre, hay Ujú. demasiada información, digamos. Y más elementos, digamos, que puedan sumar algo dentro de la gráfica, pero no los personajes. Eso no estaría bueno. Que no te Y lleve a hoy, pensar qué está queriendo decir, sino que se entienda que, bueno, esto fue lo que queríamos contar y chao. Y dentro del universo, digamos. Al principio de la mañana, cuando lo dijeron, ya nos dimos cuenta, pero ya estaba Ah, presentado. Ya pensaron buenísimo, cómo van a buenísimo. solucionar todo. Sí, Muy sí, sí. bien. Sí. Bien. Bueno, ahí achicamos un poquito todo. Para ver Y el sistema. bueno, acá está interesante también como uno de los que vimos antes, ¿no? Se nota estos cambios de clima, ¿sí? O por lo menos de cantidad de información, de qué veo primero, qué veo después. Esto que está bueno de la relación de la imagen con el texto. Es como que podemos advertir de que hay situaciones distintas. Obviamente tienen que corregir muchas otras cosas, ¿no? Pero eso ya Sí. está bueno, ¿sí? No se hace un relato monótono, ¿sí? Que es un poco la idea de esto. Bien, por La ahí, decisión de incorporar texturas los llevó a los chicos a repensar esta distribución y esta interrelación entre la imagen y el texto. Todavía hay cuestiones a resolver, pero bueno, están procesando, ¿no es cierto? Están repensando. sí, Esa- la portada queda como lo más oscuro, así, tenebroso, sí, que después no se recupera en el relato en el resto aparentemente. del relato, sí. Sí, también fíjense eso, digamos, si en algún momento se va a volver más oscuro, más o si no la tapa, no le damos tanto suspenso a esta portada, ¿no? Pero está bueno, la verdad que interesante. Como portada funciona muy bien Sí, porque te engancha visualmente. Che, ¿qué pasará en esto, digamos? interesante. Sí. Sí, sí. Bueno, si no hay dudas, No, los vamos a liberar un poquito un poquito bastante, tipo hasta las 11:30, 12 como mucho, para que hagan su replanteo, suban al Padlet de cada comisión y ahí los volvemos a ver, o vemos otros que no vimos esta mañana, pero aquellos que no alcanzamos a ver ahora, en base a todo lo que se dijo, todo lo que se habló, todas las recomendaciones, observaciones que le hicimos a los compañeros, más allá de que no lo vamos a decir nada en particular, ustedes vean y hagan nuevas propuestas. Todo trabajo siempre es mejorable, sobre todo en esta instancia, ¿no? Y están faltando tan poco para la entrega final. sí, en definitiva pensemos en solucionar esto que hablamos, ¿no? Toda la mañana, relación entre el texto, la imagen, cómo uno incide en el otro, cuánto ocupa, si se generan o no estos climas necesarios para la narración. Incorporar esto que hasta ahora no vimos en muchos trabajos, ¿no? Esta idea de secuencia de la imagen, que la imagen empiece a narrar también por su lado, no que sea cortada por el texto, no que nos empiecen a reestructurar eso, ¿sí? En algún Sí, momento la imagen tiene que dejar de ser una fotito que se anexa al texto, ¿sí? Tiene que empezar a contar sola qué está pasando. Entonces, si es necesario sumar momentos, ¿sí? Lo hacen. En la lo mayoría de hace. los casos es necesario. Ya le estoy avisando, es Sí, necesario. para que se entienda la secuencia y no nos preguntemos qué pasó entre que
se subió al Esto que tren. hablábamos recién de que si viajó y llegó, fue a Buenos Aires o qué sé yo, no lo vamos a estar intentando leer. La idea es que se vea. Entonces, tienen que hacer ese esfuerzo de conectar una pantalla con la otra. Esa ¿Sí? continuidad. Claro, puede repetirse el tren de otra manera si es que viajó en el tren. Obviamente que ese tren va a tener que tener características similares para que yo lo entienda que viene de aquella pantalla a esta y contar algo más, ¿no? Que sería eso, hacia dónde va y cómo se relaciona esa llegada supuestamente, ¿sí? Les digo, esas cosas traten de pensarlas y conectar, ¿no? Que no queden aislada una pantalla de otra y que no quede aislada una imagen de otra también dentro de la misma pantalla. Exacto. El Creo día que de hoy sería como los tips. se trabajan las 8 pantallas, así que indefectiblemente si le hacen cambio a una sola, va a repercutir en el resto del sistema. No se olviden que esto es un sistema. Ya vimos que mayor problema tuvieron también con el tema de los créditos. Revisen también cómo se van a presentar los créditos. ¿Sí? De todas maneras, las portadas estaban como interesantes, varias, así que está bueno. Sí. Se distinga de la introducción, sobre todo la portada. Y Bien, los grupos que no miramos, revisen todo ese tipo de cosas o sea, no se queden con el trabajo que hicieron para hoy nomás, traten de seguir evolucionando ahora, en este momento. sí, de todas maneras vamos a trabajar y de última, si alguno quiere consultar algo, estamos acá, digamos, para que consulten, ¿no? Entonces, compartan su pantalla, dicen queremos hacer tal cosa, nos dimos cuenta de tal cosa y, bueno, colaboramos con ustedes. ¿Bien? Profe, ¿Sí? con el tema de los créditos, ¿qué información iría entonces? Solo el zócalo ese que se les compartió y tiene que estar en sintonía con todo el sistema. Ahí ya hay elementos gráficos que ustedes van a incluir y ya aclaramos que la idea es que por ahí no estén los personajes, sino que van a ser otros elementos para que no quede una pantalla, no sé, un color plano y solamente ese zócalo. ¿Se entiende? O sea, la idea es que Sí, sea parte del sistema. yo me refería en cuanto a texto, si va el nombre de nosotros como alumnos y Sí, el nombre de Marcelo Quintana, nuestro, el que nos dio la entrevista. en el zócalo creo que ya tiene para que ustedes pongan su nombre, ¿no? Es todo lo que Ajá. trae. Incorporan esos datos. Si alguno quiere poner algún otro dato más, por ejemplo, hay gente que puso una frase o algo así al final, también podría hacerlo. Bueno, Lo que más nos interesa es que estén los nombres de los estudiantes, más que nada, ¿no? ok. Gracias. Muy bien. Bien, Corina. ¿Alguien más tiene otra duda? Profe, ¿a qué hora volvemos? Y teníamos pensado terminar, darle 2 horas de trabajo, pero bueno, como máximo a las 12, Cris. ¿Por qué? Sí, sí, como Sí, máximo sí. a las 12. Como máximo a las 12 nos encontramos con los trabajos subidos, digamos, los avances que pudieron hacer en los Padlet y ahí vamos a volver a ver o los que ya vimos o otros trabajos por ahí, entonces con los replanteos y en base a lo que entendieron. Dale, profe, gracias. ¿Está? Dale. Gracias. Nos vemos, chicos. ¿Hacemos una sala 10? Dale. Armale, sí, vamos a ver si podemos conectarnos con Ana, que está en el taller, a ver qué nos puede decir, Con el porque taller. Bueno, tampoco esperes demasiado. Eso de armarle sí. Vamos a ver si me sale, porque vos sabés que yo me... Ah, sí, 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 sí. Bueno, viste que
hay un momento en que uno se anima a aprender otras cosas. Parece que está todo hecho. ¿Lo ven? A ver, Qué no me capo sale. que soy, apreté un clic y se solucionó. No. A mí no me sale lo de subgrupos. Yo veo acá las sesiones. Tito, dice que seguís grabando, así que cortale y después volvemos a grabar. No quiero.